Tema a lo que les adelantábamos, Unidos por Asunción, se denomina esta alianza firmada el día de hoy desde la oposición, diversos partidos, movimientos que se fueron sumando, y ya nos acompaña la diputada Joana Ortega para hablar un poco de qué es lo que va a ocurrir, cuál es la visión que tienen también y el objetivo por sobre todo. Diputada, ¿cómo le va? Gracias por venir, bienvenida. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Diputada, primeramente, ¿qué es lo que hoy se firmó? Hoy firmamos un primer compromiso, un primer acuerdo. Son los primeros puntos en realidad de un acuerdo que se va a ir amplificando a lo largo del año y del año que viene probablemente, porque recordemos que las elecciones son recién en octubre del 2026. Sin embargo, a veces el tiempo nos solía jugar en contra de la oposición, no hablábamos con suficiente tiempo de antelación, el calendario electoral oficial de por ahí ya nos daba los tiempos para alianzas, concertaciones, etcétera, para unificar listas. Entonces, esta vez iniciamos el diálogo ya el año pasado entre algunos representantes de diversos sectores políticos, con la idea un poco de ir concretando esto que vimos hoy, que es la firma de un documento con los primeros puntos, que habla sobre todo de, y lo primero y principal, creo que el primer punto que se destacaba hoy era el del acuerdo de buscar una candidatura única a la Intendencia de Asunción, y otro punto también que tenía que ver con la construcción de la menor cantidad de listas posibles de alianzas para la Junta Municipal. O sea, ustedes no hablan de ir en una lista única para la Junta también. Podría ser una posibilidad. Yo esperaría que sí, realmente. Si me preguntas a mí qué prefiero, yo creería que todos los espacios, son 24 lugares, que todos los espacios políticos podrían tener suficientes espacios como para sentirse representados y llevar sus candidaturas en una sola lista. Pero entiendo que las dinámicas finalmente se definen también en la interna de cada partido. No digo interna por el proceso electoral, sino en lo interno de cada partido, los debates que cada espacio autónomamente va tomando las corrientes a lo largo del tiempo, ¿verdad? exactamente. Entonces, sí acordamos, por lo menos como un primer punto, decir, vamos a tratar de unificar en la menor cantidad de listas, ¿verdad? Ojalá no más de 3 de la oposición, para que la gente sepa qué opciones tiene, cómo elegir, y que sea más fácil, digamos, que apueste por un proyecto, tanto a la Intendencia como a la Junta Municipal, que genere una gobernabilidad esperable para transformar Asunción desde el gobierno municipal. ¿Quiénes firmaron? Vemos ahí algunos videos representantes. Sí, bueno, somos muchos, así que el Partido Patriaguería, el Partido País Solidario, el Partido Liberal Radical Auténtico, el Partido Revolucionario Febrerista, el Partido Democrático Progresista, el Partido de la A. ¿Qué me falta? Yo creo que es un partido en formación de la fuerza política del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, el equipo político de Soledad Núñez, que fue nuestra candidata a vicepresidenta en las últimas elecciones nacionales. Y bueno, y Paraguay pues una también, algunos otros espacios. Y por supuesto hoy destacamos también que el espacio está abierto a las fuerzas políticas, los grupos, a los movimientos que quieran sumarse a esto, porque a partir de ahora también, y era otro de los puntos del acuerdo, vamos a empezar a conformar los equipos que van a discutir un poco los otros temas que quedan pendientes de acá a octubre del 2026. Todavía no definen un método, ¿verdad? O sea, ustedes van a ir con un candidato único, esa es la idea. Sí, que nos comprometemos a votar instancias de búsqueda de esa candidatura única, es lo que contempla este primer documento, y también la conformación de un equipo que va a sentarse a discutir, aparte de las mesas de los presidentes de los partidos y demás que nos estamos juntando, representantes electos por los distintos partidos, sí, una mesa con representantes que específicamente se va a sentar a debatir y a discutir sobre la metodología, hasta presentarnos a todos los espacios políticos cuáles son las alternativas y buscar ese acuerdo de con qué metodología vamos a definir. ¿Y ya hay alguna opción por lo menos? Y la de siempre, yo creo que no, la ley contempla la posibilidad de una interna. Ahí sí entendemos algunos que tenemos muchas asimetrías con el Partido Liberal, sobre todo en el tamaño del padrón. Bueno, está este cambio de ley que ahora se propone también, de que no podemos usar el padrón abierto. Podría ser una limitante para otros espacios políticos. Pero ustedes van como alianza, ¿verdad? Nosotros, sí, idealmente como alianza. Entonces, hay una propuesta interna. Yo no descarto del todo la interna, porque creo que es un método democrático, y mientras el método sea democrático, obviamente es bueno. Después sondeos, encuestas que se puedan ponderar con varias preguntas. Tuvimos ya experiencias de unas delivery, es decir, tuvimos como mezclas también entre internas y encuestas, que fue un poco la una delivery, así que creo que en alguna de esas metodologías u otras que surjan de esa mesa que va a discutir específicamente la metodología es la que vamos a considerar.
pero puedo dar certeza de que vamos a ponernos de acuerdo en una metodología y que vamos a definir una única candidatura a la intendencia. Usted hace unos días ya anunciaba su precandidatura, o sea, usted Sí. tiene la intención, diputada, de... Sí, era más que nada, y explicaba un poco yo en mis redes también, una intención, una expresión de deseo, de voluntad, Claro. de mi espacio político a poner mi nombre, porque finalmente esas decisiones no las tomo yo sola, Sí. pertenezco a un partido y a un equipo político. Bueno, sí, de poner mi nombre en la mesa como discusión entre esas precandidaturas. Otro que confirmaba ya su precandidatura también es Agustín Saguier por el Partido Liberal Radical Auténtico, y otras candidaturas que están, creo, próximas, precandidaturas que están próximas a confirmarse. Y bueno, que entraríamos todos estos precandidatos con esa metodología que definamos a competir hasta llegar a una candidatura única. El consenso también podría ser un mecanismo. Claro, no descartan eso tampoco, porque son No varias las descartamos. Yo figuras. creo que es un mecanismo democrático. Obviamente conlleva muchas más conversaciones, mucho más tiempo de debate tal vez, pero no es imposible. Lo hemos hecho antes, en el 2008, y lo podemos volver a hacer ahora. ¿Hay posibilidad de ampliar esta unión también y conversar con sectores para otras intendencias, otras ciudades? Sí, de hecho nuestra idea era dar como un puntapié inicial de esto. Finalmente están los presidentes de los partidos, Claro, en por este eso. espacio, que representan a sus partidos a nivel nacional y que vienen acompañando procesos en otros distritos también. Hoy, inmediatamente después de la publicación que hacía en mis redes sociales, me escribían compañeros de mi partido a contarme que en San Lorenzo tienen ya una iniciativa de unidad del tercer espacio, que en Lambaré también se están reuniendo entre distintos partidos del tercer espacio, que están acompañando por ahí colegas míos que son de Central o de otros distritos, ¿verdad? De otros departamentos y distritos, acompañando estos procesos que se van replicando un poco. Pero sí queríamos partir un poco de la capital, dar el ejemplo, ojalá replicarlo en todo el país, y por qué no que sea esta la base de la construcción de la unidad también para el 2028. Claro, y más todavía teniendo en cuenta todo lo que se ha vivido en estos últimos años respecto a la intendencia de Asunción, o sea, hay muchos cuestionamientos, muchas críticas también. Hay una preocupación que no es solamente de los asuncenos y asuncenas, debo decir, porque hoy recibí mensajes de muchísimas personas a mi WhatsApp de distintos distritos, esto que me contaban que estaban en lo mismo, pero también que nos alentaban a recuperar la capital, incluso personas que no viven en la capital porque son paraguayos y paraguayas que esperan cuando vienen a Asunción llegar a una capital distinta, ¿verdad? Y realmente este gobierno municipal tiene a Asunción en la desidia y en el abandono total. Y yo creo que por eso este paso que dimos hoy es tan importante, porque es nuestra respuesta también a la escucha activa que tenemos hacia las personas que dicen necesitamos unidad en Asunción para cambiar este modelo de gestión de la municipalidad, para cambiar este sistema en el cual con nuestros impuestos estamos sosteniendo operadores políticos de un sector político que hoy está representado, lo digo con mucha responsabilidad, por el intendente municipal, que nos sigue debiendo explicaciones sobre los detergentes de oro, que nos sigue debiendo explicaciones sobre el faltante de 500.000 millones, que nos sigue debiendo explicaciones sobre un montón de cuestiones que él no logra transparentar, los propios funcionarios municipales, que no sabemos si son 8.000, 9.000, 10.000, que nunca saca información pública, veraz y con datos abiertos respecto a eso. Entonces, me parece que la señal que dimos hoy es importante. Estamos decididos a recuperar el poder de Asunción para transformarla en un lugar mejor para vivir. Y internamente ahora, con esta unión, con esta alianza que ustedes buscan, ¿cómo consensuar las ideas? Porque una muestra clara ya la hemos visto dentro de la concertación en las últimas elecciones. Al inicio toda una ilusión de que iban a ir todos juntos, finalmente esto se fue resquebrajando, terminaron yendo algunos por su lado. El tema de la unificación de listas mismas para senadores y diputados terminó siendo una cuestión que un poco dispersó otra vez a varios representantes y líderes de la oposición. ¿Cómo trabajar con eso, diputada? Yo creo que venimos de todos los espacios políticos, hoy nos juntamos a firmar ese acuerdo, de debates internos y de debates interpartidarios también sobre cómo funcionó esta experiencia de la concertación y otras experiencias de unidad que tuvimos antes, o de unidades a medias, diría yo, ¿verdad? Porque claramente vemos los resultados, y con este sistema de voto preferente se notó, creo que aún más, que esa dispersión de listas afectó muchísimo el porcentaje de representatividad que tenemos hoy en el Congreso, que es lo que tanto nos cuesta revertir cuando discutimos cada reforma que el gobierno envía, cada proyecto de ley. Creo que somos conscientes de que ese proceso electoral es lo que hoy nos juega en contra en el día a día para sostener la república, las instituciones y la democracia. Entonces venimos de un proceso de autocrítica muy importante, por lo menos en mi espacio político, yo lo digo así con mucha honestidad, de un proceso de autocrítica y de conversarlo también frontalmente con compañeros de otro espacio, decir, de verdad esta vez, como se dice, tenemos que ponernos las pilas, ¿verdad? ¿Qué, por ejemplo, es lo que tiene que cambiar después de estos años, ya incluso meses? Sí, y de conversación? vamos acumulando, y creo que hay una madurez que hoy es mayor, y que la adversidad también en la que nos encontramos
Fernanda, de esta mayoría cartista que realmente es abrumadora en ambas cámaras y que no nos permite avanzar en muchas cuestiones, es la que nos empuja más decididamente. Lógicamente, ahí hay diversidad de ideas. O sea, si vemos, estaba, no sé, Hermo Rodríguez de Paraguay de Pajuná y Estefan Rasmussen de Patiaguería, y podemos ubicarlo tal vez en dos extremos ideológicos, si se quiere. Dentro de la oposición. Dentro de la oposición, ¿verdad? Pero sobre todo, lo que yo rescato es que todos los espacios son espacios democráticos, espacios que apuestan por estas herramientas previstas en nuestra democracia para generar unidad. Nosotros tenemos herramientas que no están contempladas, como el balotaje, por ejemplo, que podría habernos servido mucho en la oposición cuando no logramos a veces acuerdo en una primera instancia, pero estamos haciendo de forma democrática uso de esas herramientas, dejando de lado un poco esas diferencias y concentrándonos en hablar solamente en lo que estamos de acuerdo, ¿verdad? O sea, cuando surge ya un tema, digo porque empezamos un grupo más chiquito y como que se fue ampliando, y cuando surgía un tema podíamos decir, bueno, vamos a pasar al otro tema, porque de repente son temas que ni siquiera hacen a la gestión municipal. Y claro, pero que ya estanca la idea en general. Exactamente, que se traba el debate y demás. Entonces lo que hacemos es, bueno, esto podemos dejar un ratito de lado, podemos volver después, pero avanzamos sobre los puntos en los que estamos de acuerdo. Y eso es lo que permitió llegar hoy a este documento, a esta firma que estaba estampada por todos los presidentes de fuerzas políticas presentes allí y los representantes, digamos, que también ocupamos espacios en cargos electivos y los aspirantes a dirigir esa intendencia municipal. Y bueno, es un compromiso importante, es una señal a la ciudadanía, porque también la principal alianza tenemos que construirla con ellos, ¿verdad? Con los asuncenos y asuncenas que quieren vivir en una ciudad distinta. Hoy, por ejemplo, se le consultaba a la senadora Celeste Amarilla qué pasa con otros sectores, por ejemplo, del Partido Liberal, que siempre se han mostrado más lejanos de esta figura y esta foto de la oposición, si podemos decir, y más cercanos al poder político contra el que ustedes buscan ir hoy en día en las municipales. Yo creo que hay cosas que naturalmente se van a resolver en cada espacio partidario, ¿verdad? Pero a mí me da mucha tranquilidad hoy haberle visto al presidente del Partido Liberal, a Hugo Fleitas, firmando ese documento, pero también al único precandidato que hoy tiene el PLRA en Asunción, que es el abogado Agustín Sayer, presentes en la firma. Y creo que sobre todo esa institucionalidad, digamos, revestida en ellos que firmaron hoy el acuerdo, vamos a ver cómo hace que mitigue el resto de las cuestiones. Van a haber obstáculos y van a haber desafíos. Yo no digo que es todo lindo y que es todo perfecto, pero creo que vamos a poder superarlos porque veo que el compromiso que tenemos todos, los liberales que hoy estaban acompañando, hoy estuvieron todos varios concejales, estuvo ahí, nos acompaña en la foto Fiorella Forestieri, pero estaba también el concejal Félix Ayala y el concejal Ramón Ortiz. Y bueno, y creo que eso da cuenta, estaban la mayoría de los concejales liberales, que hay como un acuerdo entre ellos también de acompañar este proceso y que bueno, yo creo que ahí cada espacio va a instarle a sus compañeros y compañeras que cumplan con el compromiso que hoy sus representantes firmaron. Claro, además de eso también hay cuestiones en general por las cuales luchar, que siempre son los personalismos, que siempre entran a tallar en algún momento también cuando hablamos de acá la intención es que yo quiero ser el candidato, y eso también es trabajar y es limar esas asperezas de por ahí que son por lo general y lastimosamente hay que decir las que suelen dejar a la oposición atrás. Así mismo es, por eso digo, van a haber desafíos en el camino, pero acá lo importante es, yo creo que no se trata de cargos ni de egos. Ni de nombres. Ni de nombres siquiera. Se trata de construir un programa, un proyecto político para Asunción que dé respuestas a las necesidades urgentes de esta ciudad, que dé respuesta a los reclamos de los contribuyentes de Asunción. Y bueno, los cargos y los egos tenemos que dejarlo de lado, tenemos que poner a Asunción primero. Hoy ese compromiso es lo más urgente y lo más importante, y la unidad es la prioridad para lograrlo. Sin la herramienta de la unidad, somos conscientes que no lo vamos a poder lograr. Y bueno, y hoy quedó plasmado un poco eso, y a medida que avancemos en los otros puntos, claramente vamos a ir anunciando también cuando tengamos definida la metodología, cuando tengamos definidas las otras precandidaturas, tal vez hacer un anuncio de todas las precandidaturas para que se vea que esa diversidad no nos distancia o no nos separa, sino que enriquece nuestro proceso de lo que vamos a construir para una Asunción desde distintas miradas, porque vamos a utilizar tal vez todas esas miradas diversas en beneficio de Asunción en vez de usarlas para dividirnos. Y sí, hay que hablar ya decíamos cuál es el objetivo, cuál es un poco la mirada sobre Asunción, pero sí hay que hablar de alguna propuesta en concreto. Ya se tocó, si llegamos a hacer una alianza y si presentamos un candidato,
esto tenemos que decir y esto por esto vamos a luchar en la ciudad? En conversaciones más informales sí, Sí. de por ahí, porque a veces, algunas veces, alguno que otro invita a un asadito o bocadito después de las reuniones, ¿verdad? Claro. De acuerdo a cómo esté el presupuesto. Y se dan conversaciones más abiertas de por ahí, por fuera, porque también es eso, es compartir muchas veces Sí. entre colegas, entre compañeros de distintos partidos, porque naturalmente también tiene que haber un proceso de construcción de confianza entre los liderazgos. Sí. Y eso lleva tiempo, ¿verdad? Y se hace, como hoy mencionaba la senadora Esperanza Martínez, este ya es el resultado de muchas conversaciones que se dieron sin presencia de los medios, De sin muchos mucho ruido, asaditos. sin fotos, muchos asaditos, a veces choripán, a veces más asado, a veces más choripán, pero sobre todo fortaleciendo y madurando este proceso, ¿verdad? Y entre las cosas que obviamente se mencionan, no podemos olvidarnos de la cantidad de funcionarios municipales que hoy tenemos. Yo creo que es como la conversación recurrente. Hay que cambiar ese modelo de gestión. Ese modelo de gestión no puede seguir beneficiando solamente a operadores políticos que son contratados en ese lugar, sino tiene que ser volcado a la contratación de personas que realmente ofrezcan servicio, ¿verdad? Y se habla mucho de la necesidad del cambio de modelo de gestión, y en ese cambio de modelo de gestión, que obviamente es una reforma estructural mucho más grande que simplemente la cuestión de funcionarios, pero sí se suele tocar muy frecuentemente la cuestión del peso del gasto del presupuesto, digamos, que tiene hoy el gasto fijo de la municipalidad, y que eso tiene que ser necesariamente revertido a inversión para la ciudad. Claro, pero ahí hay un círculo totalmente cerrado casi de que los propios funcionarios que están en esos cargos es otra vez ese cupo electoral. Claro, y son los que salen a hacer fuerte. campaña y Claro. son los que conforman la estructura, ¿verdad? Pero nosotros creemos que la ciudadanía unida es mucho más, numéricamente es como mucho más importante en masa de votos que toda esa estructura, ¿verdad? Ya lo hicimos antes, en alguna vez logramos vencer esa estructura. En el 2015 fue una oportunidad en la que algunos compañeros y compañeras vencieron esa estructura, antes en el 2008 también. Yo creo que hay un hartazgo creciente que nos permite tener la esperanza de que la gente va a entender estas señales que estamos dando también con mucha madurez, ¿verdad? Claro. Pero esas son algunas de las conversaciones, porque sobre todo pensamos no solamente en echar funcionarios, los que trabajan lógicamente van a seguir allí, eso también quiero aclarar, ¿verdad? Pero pensamos sí en que quienes no trabajan y quienes nos prestan servicio no tienen por qué estar usufructuando parte de ese presupuesto público que tiene que ser destinado a inversión en una ciudad que requiere muchas obras, que requiere el cuidado de sus espacios públicos, Y que se encuentra tan entendida desde las abandonada. veredas, los parques, las plazas, en una ciudad que necesita activar sus 11 centros municipales y tal vez triplicarlos para ofrecer servicio. Hoy si uno va a los centros municipales son 11, ¿verdad? Muchos Están no totalmente totalmente muertos, abandonados. Algunos son refugios de estos funcionarios que no tienen funciones, pero en estado incluso así ilícitamente, pero paupérrimo. ¿Y de ¿verdad? actividades? Y de algunos, claro, y de algunos que vos decís, ¿qué es lo que hacen en este centro municipal? Y algunos cobran los impuestos. Y solamente eso, o sea, solo sirve para recaudación, para cobrarle al contribuyente, pero no hay una retribución de servicio. Y en particular yo, y eso sí me hago cargo personalmente, tengo una idea que ya la traigo de la campaña del 2021, que esos centros municipales, que son 11 para los 68 barrios que tiene Asunción, por lo menos deberían triplicarse y ser 33, 35, 40 centros, y que deberían prestar servicios desde guarderías para personas que necesitan trabajar en los barrios y dejarle a sus niños al cuidado de profesionales, hasta espacios de recreación para personas adultas de la tercera edad, servicios de salud, servicios educativos, no sé, refuerzo escolar para los chicos. O sea, hay Algo muchas más, cosas ¿verdad? cercanas al ciudadano, a la ciudadana, al vecino y a la vecina de Asunción, de las que el municipio se debería estar ocupando. Pero bueno, lastimosamente tenemos un intendente que no sabe dónde guardó los 500.000 millones y probablemente por eso el presupuesto no le alcanza, pero creemos que ahí podemos ir nosotros al rescate en un equipo de unidad diverso y comprometido con Asunción. Claro. Aparte de lo que es la alianza en sí de Unidos por Asunción, empezamos a hablar ya de municipales y saltan no solamente las fotos de la oposición, hay también sectores, y teníamos ahí la foto para compartir, la disidencia colorada ya saltó también a decir, nosotros también vamos unidos, nosotros también vamos a presentar nuestros candidatos. Tenemos ahí la fotografía para mostrar de lo que era la disidencia colorada. Aparte de lo que es Unidos por Asunción, ya veíamos las fotografías de Hugo Ramírez, de un Juan Villalba, ahí está. Y Dani Centurión. Dani Centurión. Sí. Que son los 3 precandidatos que hoy tienen la disidencia colorada. Bueno, también ellos probablemente irán a un proceso interno. Ellos
tienen la práctica bien ajustada de la interna, Sí. y tendrán que competir contra Nenecho o algún candidato que ponga el cartismo, ¿verdad? Pues yo creo que lo de Nenecho no está absolutamente descartado por no ser yo quien anuncia su candidatura. Claro. No, Federico gracias. Mora, decían. No, gracias. Pero se habla de Nenecho, de Federico Mora y de otras candidaturas que podrían surgir desde el cartismo, ¿verdad? Así que veremos quién va a ser el principal contrincante en ese sentido de la oposición, el principal adversario, pero sí creemos que un cambio de modelo de gestión en la municipalidad hoy solamente puede hacerlo la oposición, que no tiene, digamos, el compromiso, entre comillas, con sostener ciertas estructuras que tiene el Partido Colorado. Conversar con la disidencia colorada. Bueno, yo naturalmente con Dani, que es mi colega, Claro. que le veo ahí en la foto, converso, porque muchas veces estamos de acuerdo en muchas posturas, ¿verdad? Pero bueno, ellos siempre resuelven sus cuestiones dentro de su interna, y además creo que hasta por estatuto ellos no podrían, un sector, Claro. por ejemplo, sumarse a una alianza opositora, ¿verdad? Como se da en otros países donde por ahí sí los partidos, digamos, tradicionales como el Partido Colorado se suman a otras fuerzas. Yo respeto su proceso y vamos a ver quién va a ser el principal adversario de la oposición. ¿Opiniones sobre estos rostros, si hay que ir contra ellos dentro de las municipales ya en las elecciones? Bueno, no sé, Hugo tiene experiencia porque fue concejal, ¿verdad? Más allá de la opinión que podamos tener positiva o negativa, Hugo tiene experiencia, Dani ya fue precandidato y tuvo, creo que a 10.000 votos más o menos en el hecho en la última interna. Y Juan Villalba es como Y la Juan figura Villalba controversial. es la figura más controversial o mediática, tal vez, ¿verdad? Bueno, Hugo también fue bastante mediático siendo... Pero también con un siendo proceso de concejal. violencia familiar de Sí, por medio. pero tiene otros procesos y bueno, tendríamos que ver si realmente uno de ellos representa hoy lo que la disidencia colorada quiere. Porque tal vez, no digo en la dirigencia, pero tal vez en las bases coloradas disidentes al cartismo, también quieren el cambio y también quieren apoyar a la oposición, ¿verdad? Claro. Oscar Rodríguez, como posibilidad de volver a presentarse como candidato, ¿es bueno o malo para la oposición? Es bueno y es malo, yo creo, porque es malo en general porque la sola posibilidad de que él compita y de que pueda llegar con esa estructura tan pesada y con muchos recursos como él afrontó la última campaña, porque afrontó con muchísimos recursos económicos, yo creo que es un peligro siempre para la ciudad, ¿verdad? Claro. Que se sostengan en hechos 5 años más en ese espacio es un peligro, y lo que contempla un peligro para la ciudadanía de Azucena obviamente es malo para la oposición. O por su figura ya puede ser un beneficio para el resto de Pero candidatos. teniendo un desgaste como una persona que ya está en el cargo y que además debe muchas explicaciones a la ciudadanía, yo no sé si, no quiero decir que sea bueno en términos estratégicos, porque no pienso en ese sentido, pero sí pienso Claro. que es un versus que quiero vivir. Ah, bueno. Y Yo por lo menos quiero vivir la final Giovanna Nenecho que no viví en el 2021, ¿verdad? Claro. O sea, voy a tratar de clasificar para llegar allí. ¿Y Federico Mora? Y Federico Mora es lo mismo, Federico Ah. Mora es Nenecho. ¿Verdad? Es la persona que principalmente sostuvo esta estructura Es el y continuo. este modelo de gestión. Y creo que cualquier persona, cualquier candidato que el cartismo lance hoy va a ser la continuidad en el hecho. Y la profundización de un sistema que si ya está en ruinas la ciudad la va a llevar a sus cenizas absolutamente. Para cerrar nomás, diputado, usted decía, hoy hacía nuevamente una publicación, hablaba ya anteriormente sobre su posibilidad de candidatarse ya después oficialmente para las elecciones. ¿Qué va a pasar con su cargo? Bueno, yo hice algunas aclaraciones respecto a temas que fueron un poco polémicos y controversiales en los últimos días, pero es un pensamiento que siempre tuve yo y además es una convicción personal. Mi equipo político lo sabe porque en algún momento tuvimos posiciones encontradas, incluso dentro de mi equipo político en el 2021 cuando yo lanzaba ciertos desafíos, pero yo estoy convencida que cuando uno cobra un salario público que viene del dinero de los contribuyentes, tiene que honrar ese espacio para el cual está siendo pagada, digamos, mensualmente. Y en ese sentido yo planteaba que una persona que cobre un sueldo público tiene que tener dedicación exclusiva a eso o, en todo caso, retirarse para hacer campaña, ¿verdad? Y ahí más allá de si la figura legal es renuncia o pedido de permiso, que fue algo que contempla el reglamento y que descubrí en los últimos meses, por lo menos yo como candidata estoy dispuesta y creo firmemente que lo que corresponde es que yo pida permiso sin goce de sueldo por los meses que voy a hacer campaña, si es que finalmente soy yo la candidata de la oposición. Por una ¿verdad? cuestión ética, porque legalmente usted puede seguir en el cargo. Sí, no hay una incompatibilidad y yo creo que siempre la apertura democrática y la participación democrática, eso implica a veces llevar adelante candidaturas, es algo súper positivo, que tengamos un compromiso con nuestra ciudad, es positivo, yo no veo candidaturas que surjan de ningún espacio como algo negativo, pero sí creo que una campaña
contra una estructura como la del cartismo en Asunción va a requerir el 100% de mi atención, y mientras yo esté cobrando un sueldo público, también mi cargo de legisladora requiere un 100% de atención. Claro. Entonces yo lo que planteaba hoy es, voy a pedir permiso en todo caso sin goce de sueldo si llego a ser yo la candidata de la oposición para Pero eso ese no le tramo quita de una campaña plataforma oficial. importante. No creo que la gente va a entender y va a valorar ese compromiso, ¿verdad? Y en todo caso están las reglas del juego estipuladas para que mi suplente durante esos meses asuma. Si finalmente gano, por supuesto, tendré que renunciar para asumir el cargo de intendenta. Y bueno, y si no, volveré a mi banca seguramente, pero yo estoy firmemente convencida que quien sea el candidato o la candidata de la oposición va a gobernar la municipalidad por los próximos 5 años. Bueno, hay planteamientos seguramente después de reuniones, otras convocatorias más en los próximos meses. Queda todavía, ¿cuánto? 18, 14 meses de Tenemos una trabajo. reunión ya marcada para el regreso de Semana Santa. Hoy veía en el grupo, no sé si quedaron el miércoles, jueves, está ahí el debate, pero sí, tenemos reuniones periódicas y vamos a seguir dando pasos hacia adelante y anunciando en la medida que construyamos esos acuerdos. Bueno, vamos a estar atentos, diputada, a ver un poco qué es lo que ocurre. De por ahí a una gran mayoría del sector que está interesado en esta alianza les interesa también saber cuál va a ser la plataforma. Me tengo que ir a votar con mi partido o no en el día de las internas, así que vamos a estar atentos a esos métodos también que van a ir surgiendo. Así es, queda tiempo hasta mayo para el proceso interno, mayo, junio más o menos el año que viene, y bueno, después ya las elecciones para octubre del 2026, así que vamos a tener buenas noticias durante todo este año. Bueno, madre a tiempo completo no. Madre sí a tiempo completo, y ahí no puedo renunciar a mis otras funciones, Claro. o sea, a la función de madre no puedo ni renunciar ni pedir permiso, es sin goce de sueldo de hecho, pero 100% del tiempo, por suerte tengo un compañero que me hace el aguante y que acompaña y comparte la responsabilidad conmigo para que yo pueda llegar a todos mis compromisos legislativos, en medios y demás. Comunicacionales y todo. Ah, Le mandamos sí. un saludo ahí que están también detrás de cámaras aguardando, así que la liberamos, diputada. Muchísimas gracias por estar Muchas con gracias por nosotros. el espacio. Gracias. Hay un beso a la pequeña Carmencita. Sí. Ya nos acompaña detrás de cámaras la pequeña bebé de la diputada Joana Ortega, que nos acompañaba en esta tarde-noche. Tenemos que hacer una pausa y